El primer grupo que va a exponer las exposiciones es el de derechos sexuales y reproductivos, y tenemos en el escenario, para que nos comenten a qué conclusiones hemos llegado, a Iris Murillo, Igneida Ramírez y Rosalía López. Así que cuando queráis. Hola. Hola a todas. Bueno, este es el trabajo que hemos hecho en nuestro equipo. Nosotras hemos utilizado, yo sé que no se ve, pero bueno, si a alguien luego le interesa, hemos utilizado un marco operativo que la Organización Mundial de la Salud propone para todas las intervenciones que se hagan en materia de salud sexual y reproductiva. Es un marco que lo que establece son algunos fundamentos básicos, factores socioestructurales que hay que tener en cuenta, y luego las diferentes esferas que atañen tanto a la salud sexual como a la salud reproductiva, ¿vale? Son 4 esferas. Sin perder más tiempo en explicar el marco operativo, nosotras hemos hecho nuestro marco operativo de la salud sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad, y de hecho hemos hecho unas recomendaciones incluso que podrían hacerse a la Organización Mundial de la Salud, que es que dentro de sus dentro de los fundamentos básicos, que establece que hay que tener en cuenta un enfoque holístico, la relación intrínseca que tiene la salud sexual con la reproductiva, el enfoque basado en derechos humanos, la influencia en varios niveles, que nosotras hemos trabajado el nivel mujer, asociaciones e instituciones. Luego el enfoque interseccional e intercultural que hay que tener en cuenta, el respeto a la dignidad de las personas y trabajar siempre con una evidencia científica, y el respeto trabajar siempre desde una evidencia científica. Esos son los 6 fundamentos que establece la Organización Mundial de la Salud, y el grupo ha decidido que mínimo habría que añadir 2 más, que es un enfoque de discapacidad en todas las intervenciones, no solo en las dirigidas específicamente a las mujeres con discapacidad, sino en todos los servicios e intervenciones que se hagan en materia de salud sexual y reproductiva, y el enfoque de género, ¿vale? Entonces esas serían las 2 recomendaciones. Y ahora las compañeras van a explicar lo que han trabajado en cada uno de los grupos, empezando por el de derechos sexuales. Bien, pues la verdad es que, bueno, enhorabuena a mi grupo porque ha sido una maravilla trabajar con ellas. En el ámbito familiar, en el ámbito más personal de la mujer, hemos detectado bastantes problemas y hemos intentado hacer acciones destinadas a solventar esos problemas, ¿no? Entre ellos, y voy a resumir muy brevemente, es la falta de educación sexual, ya no solo de la mujer con discapacidad, sino de su entorno familiar, factores culturales limitantes para la prevención de VIH y enfermedades de transmisión sexual, una autopercepción negativa de la mujer que muchas veces es influida por la propia familia, y luego muchas veces dificultades para afrontar, sobre todo en las discapacidades sobrevenidas, el hecho de que la mujer sienta que no cumpla con las expectativas que se les presupone en la sociedad, ¿no? Y eso es un sufrimiento extra para la mujer. De cara a solventar esos problemas, se ha propuesto la ejecución de talleres para las familias con mujeres con discapacidad, sobre todo en el caso de discapacidad intelectual y psíquica, talleres de educación sexual y también talleres para las propias mujeres. Talleres prácticos también que promuevan prácticas, digamos, sexuales saludables y seguras para personas con movilidad reducida, o sea, talleres un poco más prácticos, y luego talleres de empoderamiento para las mujeres con discapacidad. En tema de violencia de género, 2 propuestas que me han parecido súper interesantes. En el ámbito familiar es la de separar del entorno familiar, bien sea, por ejemplo, la pareja, la figura del asistente cuidador, de la figura de la familia, de la pareja y de la familia, teniendo en cuenta que muchas veces los abusos vienen precisamente dados en ese entorno, ¿no? Y, por tanto, promover y fomentar la asistencia personal, que creemos que es muy importante. Y trabajar con el derecho a la intimidad, que muchas veces se obvia y es un derecho fundamental, ¿vale? Después, en el ámbito asociativo, digamos que muchas veces, a pesar de que en las asociaciones estamos más concienciados sobre la parte sexual de las personas con discapacidad, en este caso de las mujeres,
Sí que es cierto que muchas veces no trabajamos lo suficiente esa parte, la obviamos en muchas ocasiones, y esto hace que no nos actualicemos en cuanto a la formación y en cuanto a determinadas prácticas nuevas que se ponen en marcha y que suponen un aumento en el riesgo de transmisión de VIH y otras enfermedades de transmisión genital, ¿no? Y por otro lado también en el abordaje o en la valoración interdisciplinar que nosotros podamos hacer de la mujer con discapacidad cuando llega a nuestras asociaciones, tenemos siempre que valorar también el aspecto relacionado con su sexualidad, identidad de género, orientación sexual, etcétera. Entonces, las intervenciones que de ahí derivan de estos problemas serían un abordaje más integral que incluya la sexualidad, ¿no? Teniendo en cuenta el proyecto de vida y las expectativas de la mujer, y por otro lado también trabajar sobre todo en las discapacidades sobrevenidas el tema en materia de la pareja, es decir, muchas veces nos centramos en la mujer, pero es muy importante centrarse también en la pareja, ¿no? Entonces hacer un asesoramiento profesional de cara a la mujer, de cara a la pareja y al conjunto, ¿no? Porque sí que es cierto que después de una discapacidad sobrevenida hay una media de 5 años y muchas veces se produce el divorcio a los 5 años. Entonces eso es algo que creemos que ocurre y sobre lo que hay que intervenir. Y por último, ya en el ámbito institucional, aquí también hemos detectado bastantes problemas. El primero viene derivado de lo que se llama la visa atractiva de la discapacidad en el entorno sanitario, es decir, el llegar al médico y que todos los males y todos los problemas de la mujer con discapacidad se considere que vienen derivados de su discapacidad, y esto hace que se le niegue el acceso a determinados recursos o pruebas de detección o de prevención de otro tipo de patologías, ¿no? Porque se considera que ya su discapacidad es el foco, el origen de todos los demás problemas. Y por otro lado también no se tiene en cuenta tampoco ni la identidad de género ni la orientación sexual de las mujeres con discapacidad, y hay una serie de estereotipos negativos que comentaron ayer también en las ponencias sobre los cuerpos de la mujer con discapacidad. Se asocian con falta de belleza y con cuerpos que no son ni deseantes ni deseables, ¿no? Entonces, ante esta problemática, digamos que nuestras acciones o las que se han propuesto en el grupo son las de mejorar la accesibilidad a cualquier recurso sanitario y ginecológico, ¿no? Al que tenga acceso cualquier mujer sin discapacidad. También hacer una formación a todos los profesionales del ámbito de la salud y del ámbito de lo social en materia de género, de discapacidad y en materia de sexualidad también, porque tenemos que tener en cuenta que el tema de la orientación sexual o la identidad de género en la mujer con discapacidad, desde un punto de vista positivo, influye en su proyecto de vida y en sus expectativas, pero desde un punto de vista negativo es un elemento multiplicador en lo referente a su discriminación a nivel social, ¿no? Y por último, campañas de sensibilización y visibilización para romper todos estos estereotipos negativos relacionados con el cuerpo de la mujer. Y ya en el área en la que hemos trabajado hoy, que era el tema de la violencia de género sobre la mujer con discapacidad, a nivel institucional hemos propuesto dos acciones fundamentales, que es formación específica en violencia de género en todos los profesionales de la cadena que intervienen con la mujer cuando es víctima de violencia de género, policías, jueces, etcétera, etcétera. Incluso, y luego también toda la información sobre prevención o sobre atención inmediata a mujeres que sufran violencia de género, hacerla inclusiva y accesible. O sea, accesibilidad a la información y también en todos los recursos destinados a la atención a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Es un poco el resumen de todas las acciones que hemos propuesto. Bueno, faltaría vinculado a los derechos. Bueno, en nuestro grupo trabajamos las propuestas vinculadas a la salud reproductiva. Identificamos problemas sobre que el aborto en República Dominicana es totalmente prohibido y penalizado,
y en España existen leyes y disposiciones reglamentarias que permiten la administración de anticonceptivos, realización de abortos, esterilizaciones y otros procedimientos sin el consentimiento libre e informado de las mujeres con discapacidad. Para la asistencia prenatal durante el parto y puerperal, las políticas públicas no garantizan el acceso de las mujeres con discapacidad a los servicios vinculados a la salud reproductiva y predomina entre el personal de la salud los prejuicios sobre la maternidad de las mujeres con discapacidad. Para la orientación y suministro de anticonceptivos, la estigmatización y los estereotipos contribuyen a limitar los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad y persiste una esterilización forzada de las mujeres con discapacidad. Es por esto que hemos llegado a las siguientes conclusiones. Referente a las mujeres, debemos informar sobre los métodos anticonceptivos alternativos y sensibilizar a las familias sobre la esterilización como violación de derechos humanos fundamentales. Debemos dotar a las organizaciones de base de instrumentos o recursos, tanto humanos, económicos y técnicos, para llevar a cabo las denuncias y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad sobre la salud reproductiva. Debemos crear campañas de promoción sobre los diferentes métodos anticonceptivos que pueden usar las mujeres con discapacidad ajustados a sus necesidades. Campañas de sensibilización sobre la esterilización forzada como un problema de salud pública. Proponemos también desarrollar la estrategia para implementar el modelo social de la discapacidad basado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, enfocándonos en los principios de accesibilidad universal, sin discriminación e igualdad de oportunidades. Concienciar y sensibilizar al personal de servicio de salud sobre los derechos de las mujeres con discapacidad, enfocados en géneros y discapacidad. Y crear medidas en todos los niveles para que promuevan y garanticen la toma de decisión libre e informada de las mujeres con discapacidad para interrumpir un embarazo, tomar anticonceptivos o realizar cualquier intervención relativa a su capacidad reproductora. Revisar y eliminar las disposiciones legales que permiten la esterilización de mujeres con discapacidad sin su consentimiento libre e informado. Y por último, diseñar e implementar políticas públicas que garanticen y promuevan el acceso de las mujeres con discapacidad a los servicios de planificación familiar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso, a comentar también, que se me olvidó antes cuando las presenté, que todas estas conclusiones van a estar a disposición de todas vosotras, que las recogeremos y os las enviaremos, porque igual que os enviamos el material para participar en los diferentes grupos de trabajo. Y nada, daros las gracias por el enorme trabajo de este grupo, que habéis sacado unas iniciativas y unas propuestas muy interesantes. Muchísimas gracias. Vamos dando paso al siguiente grupo, que va a exponer las conclusiones. Es el Grupo de Trabajo de Derecho al Empleo. Para ello ya voy llamando a las personas que van a participar, que son Susi Boades, Diana Freire y María Laura Chuquilín. Y no sé, y Lorena Quintas, que me olvidaba de la compañera además paisana. Buenos días a todas. Nosotros hemos hecho las conclusiones referente al derecho al empleo de las mujeres con discapacidad. Doy las gracias al grupo de trabajo, han sido muy participativo. La verdad que hemos estado compenetradas. Doy las gracias a COCENFE por dejarnos sentir escuchadas, que es importantísimo para las mujeres con discapacidad. Ahora voy a pasar me ha tocado las principales causas de vulneración del derecho al empleo de las mujeres con discapacidad. Causas específicas de la discapacidad física y orgánica.
falta de accesibilidad en el centro de trabajo y servicios como el transporte para acceder al trabajo. Otra de las causas específicas de la discapacidad física y orgánica, sobreprotección familiar. No da el empoderamiento, no da la independencia, no da la autonomía, ni mejora el autoconcepto de la persona. Y ahora ya las causas para la discapacidad en general, el punto que hemos elegido es falta de educación y de formación para las mujeres con discapacidad y falta de sensibilización del empresariado. Muchas gracias. Bueno, también podemos añadir las principales recomendaciones dirigidas al movimiento asociativo para impulsar el ejercicio del derecho al empleo de las mujeres con discapacidad. Recomendaciones para el movimiento asociativo de personas con discapacidad. Empoderar a las mujeres con discapacidad, líderes del movimiento asociativo, para erradicar la masculinización del liderazgo y la división sexista de ciertos trabajos. También podemos añadir realizar control de cara a las administraciones públicas y empresas para el cumplimiento de la legislación vigente, para la efectiva y real ocupación de plazas reservadas por personas con discapacidad y denunciar su incumplimiento. Y algo muy importante que también tenemos que mencionar es impulsar el empleo con apoyo. Recomendaciones para impulsar el ejercicio del derecho al empleo de las mujeres con discapacidad, dirigidas a las mujeres con discapacidad y su entorno. Recomendaciones para las mujeres con discapacidad y su entorno específicas de la discapacidad física y orgánica. Punto número 1. Creación de metas en el movimiento asociativo que multiplique los recursos disponibles para mujeres con discapacidad. Segunda recomendación: empoderarse, tomar conciencia de nuestro propio valor, de lo que podemos aportar y de nuestros propios derechos, fortalecerse para participar en la comunidad y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Recomendaciones para mujeres con discapacidad en su entorno para discapacidad en general. Punto número 1. Sensibilizar a la sociedad para eliminar el paternalismo que perjudica nuestra capacidad para desarrollarnos y nuestra autoestima. También hemos hecho recomendaciones hacia las administraciones públicas y creemos que la más importante sería hacer cumplir la ley vigente actualmente a través de inspecciones y sanciones y, por supuesto, cumplir el Plan Nacional de las Mujeres con Discapacidad. En segundo lugar, impulsar, como había dicho antes mi compañera, el apoyo al empleo y también la adaptación del puesto de trabajo. Y finalmente, formar a los empleados públicos para sensibilizarlos en materia de género y de discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias. Les he pedido brevedad y han cumplido, pido disculpas, pero bueno, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Mientras van bajando las compañeras y se prepara el siguiente grupo, que es Derecho a una vida libre de violencia de género, en las que van a intervenir Paqui, Cortés,
Natalia Moreno, Marta Enguís y Esther Laforgue, que os pido que ya os vayáis acercando al escenario. Mientras os comento que de igual modo que estas jornadas están siendo un éxito de participación, COCENFE el próximo mes, en colaboración con COCENFE Cataluña, organiza el primer congreso sobre el derecho a la autonomía personal, discapacidad física y orgánica, envejecimiento y cronicidad. Será los próximos días 21 y 22 de octubre. Y os invitamos a todos a inscribiros y participar, porque va a ser un congreso muy interesante y además en una ciudad maravillosa como es Barcelona. Así que estáis todas y todos invitados a inscribiros. Y nada más, mientras van colocando a las compañeras, pues os dejo para que también puedan pasar por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a COCENFE por la organización de estas jornadas, creo que han sido maravillosas. Muchísimas gracias a todas las mujeres que han participado en el grupo de trabajo de el derecho a una vida libre de violencia de género, porque realmente ha sido enriquecedor por la experiencia personal y profesional de todas las mujeres que estaban allí y la participación. Lo hemos estructurado, bueno, pues como el resto de las compañeras, las principales causas de la vulneración del derecho a una vida libre de violencia de género, y luego hemos hecho recomendaciones enfocadas a tres grandes áreas: a las administraciones públicas, al movimiento asociativo y a las mujeres y su entorno. ¿Vale? Empiezo yo con las causas. Ha sido muy complicado porque si hubiéramos seguido 3 días más que hubiéramos sacado. Tenemos un total de 28 causas recogidas, que es lo que les dio tiempo ayer, y hoy les he pedido que hagan el esfuerzo de reducirlo, ¿vale? Y lo hemos reducido a 3, que hay muchísimas más, por supuesto. La principal causa a la que han llegado como conclusión es que la estructura patriarcal y capitalista de esta sociedad es una de las principales, por no decir la principal causa, que hace que se vulnere el derecho a una vida libre de violencia de género en las mujeres en general y en las mujeres con discapacidad en particular. Por otro lado, la falta de compromiso institucional hacia el cumplimiento de la normativa vigente y la falta de implementación para la mayor adaptación a las necesidades reales de las mujeres a las que se atiende. ¿De acuerdo? Y la última, la falta de accesibilidad universal en todos los sentidos. No solamente hablamos de barreras arquitectónicas, sino de todos los impedimentos con los que las mujeres con discapacidad nos vamos encontrando en nuestro día a día. Esas son las causas. Y ahora vamos a las recomendaciones que se hacen, en tu caso, al movimiento asociativo. Vamos a ver. Vale. Vale, pues nosotros desde el movimiento asociativo, vale, ha sido muy complicado porque al movimiento asociativo hay que pedirle muchas cosas. Pero entre las principales, pues hemos pensado que lo que se debe de hacer sería establecer protocolos de actuación exigiendo a los y las profesionales el buen trato, el respeto y la buena praxis, asegurando la accesibilidad universal para las mujeres con discapacidad física en el sistema sanitario, así como formar y sensibilizar al personal sanitario sobre la detección de posibles situaciones de maltrato o abuso con las mujeres con discapacidad física. El segundo que hemos detectado o que queríamos recomendar sería garantizar que la mujer gravemente afectada por discapacidad física sea la única protagonista de su proyecto de vida. Y aquí pues eso, se vuelve a apelar otra vez a lo que es la asistencia personal y la independencia, ¿no? Y por último, pues trabajar desde la perspectiva de género dentro del movimiento asociativo y garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad en puestos de responsabilidad y poder. A ti. Ahora Natalia Moreno nos va a decir las recomendaciones que se le hacen a las administraciones, a los estados, a los que legislan, en definitiva.
Bueno, aquí el espacio pues fue muy enriquecedor porque digamos que vimos un debate muy importante y uno era en torno al tema de por qué no hablar en términos generales de discapacidad y sacar recomendaciones específicas para discapacidad física. Y creo que eso es súper importante porque si bien sabemos pues digamos que estamos en un espacio donde es una organización de personas con discapacidad física y orgánica las que promueven este escenario de discusión y de diálogo, sí creemos que es importante empezar a generar más bien un tejido y unas redes más cercanas en términos de lo común y no de lo que nos diferencia. Entonces, creo que esa fue una de las discusiones y me pareció muy, muy interesante. Bien, hay otra cosa que hay que aclarar y es que debemos comprender que las realidades de España no son las mismas que de Latinoamérica. Latinoamérica realmente vive procesos completamente distintos y realmente estamos muy, muy distantes de lo que, digamos que en términos de avances, en términos de políticas y en términos de materialización de las políticas, se ven en España, ¿sí? Entonces creo que eso también lo tenemos que tener súper claro, porque no es lo mismo vivir en España que en un país como Colombia, Ecuador, República Dominicana o Perú. O sea, claramente es completamente distinto. Las condiciones son mucho más difíciles, son mucho más precarias, para las personas con discapacidad en general y sobre todo para las mujeres con discapacidad. Bien, bueno, nosotros hacemos las recomendaciones para las administraciones públicas, en ese sentido decimos que hay que dotar de recursos económicos y humanos para la implementación efectiva de las políticas que permitan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y haciendo énfasis claramente en mujeres con discapacidad. Por otro lado, crear espacios para formación e incidencia política de las personas con discapacidad bajo un enfoque interseccional, haciendo mayor énfasis en mujeres con discapacidad. Y bueno, algo que me surgió al final fue como que las instituciones del Estado y las entidades, sobre todo, creen protocolos de atención para mujeres con discapacidad que vivencian violencia de género y otras violencias. Gracias. Y por último, Marta Enguís nos va a exponer las recomendaciones que se hacen directamente a las mujeres con discapacidad y sus entornos. Bueno, sobre todo gracias al grupo de trabajo que ha sido súper nutritivo y muy rico, ¿no? El debate y hemos tenido mucha dificultad en concretar, ¿no? Porque hay realmente tantísimas recomendaciones que nos ha costado muchísimo elegirlas, ¿no? Hemos intentado hacerlo lo más completo posible, pero es evidente que nos faltarían horas y muchísimo trabajo, ¿no? Por delante. Las recomendaciones que hemos preparado para las mujeres con discapacidad y su entorno, específicas de la discapacidad física y orgánica, serían apoyar y acompañar en los procesos vitales, potenciando la autoestima y el espacio personal, fomentando un uso del lenguaje inclusivo y potenciador de las capacidades. Y la siguiente sería promover la participación social fuera del contexto habitual, fomentando la conciencia crítica para identificar situaciones de violencia y facilitar la autonomía y la toma de decisiones, desde una perspectiva feminista, interseccional y de sororidad. Por último, la recomendación para discapacidad en general sería incidir en la formación y sensibilización a familias y entorno de cuidados en temas de género, discapacidad y sexualidad. Gracias. Bueno,
Muchísimas gracias. Sí, podéis ir ya bajando. Muchísimas gracias. Esto va llegando a su fin. Estamos súper contentas por todo el trabajo que ha salido en todos estos 2 días de jornadas.